ciclo de economía que ha organizado el Ateneo Libertario en colaboración con ATAC Navarra. ¿Eh? Ateneo Republicano, bueno, ya. Es igual. Perdón. Bien. Son 4 charlas las que va a haber. En principio eran 8 y 22, 8 y 22, pero el 8 de marzo es el 8 de marzo y nos despistamos. Entonces será el 9 de marzo. Entonces los temas... Hoy es una introducción al tema de economía, más bien temas de ingresos, gastos, el tema de la deuda y muchos más técnicas pequeños, pero que son interesantes y eran como un abrir de boca, ¿no? Para irnos centrándonos en el tema. El día 22 sería el tema del dinero, que es el dinero, cómo surge, quién lo crea, por qué se crea, en el fondo reflexionar sobre algo tan habitual, pero que están cambiando, ¿no? Antes llevábamos todos el dinero encima y ahora ya la gente más joven con el teléfono lo utiliza y el dinero va a desaparecer. Más o menos, dicen, ¿no? El día 9 de marzo sería el tema del reparto del empleo y del trabajo, ya sé que son cosas diferentes, en concreto sería de los empleos y es hacer una reflexión por ahí. Y por último, el cuarto día sería acabar el ciclo con el tema del futuro de este capitalismo que consume más de lo que puede dar de sí. No da. Hay una crisis ecológica impresionante, entonces tenemos que replantearnos y hacer una reflexión sobre qué pasa con el futuro de este planeta y con el futuro de la economía, qué valores tenemos, qué es lo que queremos, qué priorizamos. Crecer y crecer y crecer, este mantra que nos defienden a todas horas no tiene sentido, es absurdo, nos lleva a la locura, que es que no puede ser, no puede ser. Entonces, en esa reflexión nos ayudaría. Para eso tenemos a ambos, él es economista, es catalán, pero afincado ya en Pamplona desde hace un montón de años. Ha sido profesor de la UNA y la verdad es que es un hombre que se ha implicado mucho, sobre todo desde políticamente, todo es política y eso también, y todos somos economistas en ese sentido, sobre todo desde el 15M. Ha colaborado mucho con ATAC, que es uno de los elementos más importantes que tenemos, y sobre todo lo más importante de él, aparte de que sabe y se sitúa y deja claramente las cartas, enseña claramente dónde se va a jugar. Lo bueno que él tiene es que es muy didáctico, ya lo vais a ver, o sea, no sobra que lo diga yo, al menos la experiencia que tenemos en Pamplona cuando hemos organizado cosas con él y se organizan todos los años, es que la gente vuelve contentísima. Y da igual, dice, pero esto que da igual que repita el tema, como que viene bien, porque son tantas cosas las que dice, las que sabe, y hay un montón de temas que no los ha planteado. Por ejemplo, el tema de banca pública es fundamental y es que no cabe, ¿no? El tema de los impuestos, pues también, de eso presentó un trabajo en el gobierno, en el Parlamento Foral, también muy interesante, o sea que domina muchos temas, pero bueno, pues hemos elegido los que nos han parecido en el momento más importante. Ya se verá, si esto funciona, pues igual hay que seguir el año que viene. Bueno, pues gracias, Josu, por la presentación. Me siento un poco, no sé si me veréis, pero los que no me veáis es por haber sentado tan lejos, porque en la primera fila y en la segunda había huecos. La gente tiene una prevención de sentarse siempre cerca de la salida, no sé, por si me tengo que ir, por si no aguanto a este tío. Bueno, vosotros veréis. Realmente me voy a mover un poquito, pero luego tendré que estar sentado a ver si ahora se me ha perdido la señal. No fastidies, ya está, bien. Digo que me suelo mover, me gusta más estar de pie y contar las cosas. De alguna manera pienso que quise ser actor, bueno, quería haber sido futbolista y del Barça, pero como no me daba, aunque era bueno, pero no tanto, al final digo, pues tendría que haber sido actor. Y bueno, en parte cuando hice de profe hacía bastante de actor, que es lo que hago ahora también. Vengo aquí, tengo una audiencia, cuento cosas, me muevo, me gusta pasármelo bien mientras yo explico cosas que son de números, son de economía. La gente normalmente tiene como una aversión a los números y ya vienen pensando, ¿qué hago yo aquí? Si este tío va a hablar de números, me va a aburrir. Espero que no, espero que no. Así que lo que intentamos desde ATAC tiene muchos propósitos, pero lo que intentamos desde ATAC, y en Pamplona hemos hecho ya varias veces una especie de curso, le llamamos curso, pero que es gratuito, y lo que en el fondo intentamos es que la gente tome conciencia de la realidad, de lo que es la economía, de cómo le afecta día a día,
de hacia dónde nos conduce esta economía, cómo nos va cambiando las vidas. De alguna manera, todos sentimos que la vida nos cambió claramente a partir del 2008, algunos para muy mal, otros para no tan mal, pero el que no le cambió directamente le cambiaba a personas que tenía cerca, y todos yo creo que somos conscientes de que nuestros hijos o la generación que viene detrás nuestro, desde luego, antes llegó un momento que ser mileurista era casi un insulto, pero después vino un momento en que ser mileurista era casi un logro para muchos chavales, ¿no? Y en el fondo, lo que pasa es que cuando el daño, como el cuento de la rana que está en la perola, le vas calentando la temperatura poco a poco, no es consciente, y yo creo que de alguna forma nos adaptamos, porque el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse a una situación peor, mientras todavía sea soportable. Tengo una hermana que está en India y me manda fotos y se me emociona y se pone a llorar casi de decir que no somos conscientes, y manda un audio para que lo escuchen mis hijos y mis sobrinos, o sea, sus hijos y los demás, y dice: no sabéis la suerte que tenéis. Es verdad, estamos aquí y dentro de todo estamos en el mundo occidental, y en el fondo muchas veces cuando uno dice tengo un problema, hay gente que te dice es un problema del primer mundo, porque eso en el tercer mundo no es un problema, todos tus problemas no son problemas para mucha gente, es verdad. Así que yo tomo conciencia de que con mucho menos también podríamos vivir. Eso probablemente en la cuarta charla, cuando hablemos del capitalismo y hacia dónde nos conduce, podremos reflexionar sobre ello. Pero cuando me llamaron del Ateneo para Ateneo Republicano, es Ateneo Republicano. Sí, además ya me notaréis que yo sintonizo con el mensaje republicano. Entonces, cuando me llamaron y comentaron que qué temas podíamos tocar, pues tenemos un montón para elegir. Pero a mí me parece importante que la gente tome conciencia de esta primera charla que haremos hoy, ¿vale? En la que tocamos muchos temas oídos, no digo aprendidos ni conocidos, sino oídos, que aparecen continuamente en el telediario, que no somos conscientes. Y a mí lo que me parece importante es que la gente sí sepa que cuando nos hablan de esas cosas nos afectan, son importantes, hay que saber distinguir cuáles son importantes de cuáles son más importantes, y un poquito es una especie de voluntad que tiene ATAC de diseminar este conocimiento entre la ciudadanía, porque cuantos más sean los que realmente sean conscientes, más probabilidades hay de que podamos cambiar las cosas de un modo u otro, ¿no? Yo siempre digo que ojalá, la pena es que siempre acaban cambiando a través de una revolución. Y digo, vale, pero que no sea sangrienta, ¿vale? Y mi padre me decía un día, en el 2008, cuando vino la crisis muy fuerte, yo no sabía si comprar piso o no, y mi padre me decía, cada 100 años hay una guerra o una revolución. Y me puse a contar y decía, es que es verdad, cabrón, que tienes razón, que no pasan 100 años, y la última fue del 39 aquí en España, ¿no? Una guerra o una revolución. ¿Eh? Bueno, ya se va acercando. Y yo pensaba, bueno, el caso es que, qué pena, que en vez de evolucionar y que los cambios sean de un modo tranquilo, reflexivo, digamos, democrático, civilizado, pues normalmente por la codicia, por la avaricia, que llega a extremos siempre excesivos, pues acaba provocando que llega un día que las masas se revolucionan o hay una guerra. Y yo creo que seguirá pasando, porque parece que es condición humana, no lo sé. Bueno, os he puesto aquí, para empezar, una página que me divierte mucho, que se llama The Global Debt Clock, ¿la veis? Vale, es el reloj de la deuda global mundial. Y empezaremos con una pequeña reflexión divertida. La deuda, si lo veis, va aumentando, o sea, el reloj se va moviendo, y cada curso que yo hago lo pongo, Y antes, me acuerdo que ponía 56 los dos primeros dígitos. Hoy no los veréis cambiar el 58, porque luego pone 58027, ¿lo veis? Pero es igual, el reloj siempre va como para arriba. Y lo van actualizando porque lo que hacen es poner la deuda de cada uno de los países, esto es el The Economist, y lo va actualizando. Hay alguien que está pendiente de la deuda pública de cada uno de los países, cuando sale una nueva noticia la publican, él incorpora la nueva cifra. Entonces, os podéis posar sobre cualquier país y querer averiguar, pues, la deuda... A ver si tengo el ratón por aquí, pues de Estados Unidos, ¿no? Pues le das y te dice 15 billones. Ojo que eso en otro curso también hablamos. Cuando oigáis hablar de billones, tenéis que estar al loro,
porque la gente los confunde. 15 billones en castellano significa 15 y 12 ceros. 15 millones de millones. Pero cuando en el mundo anglosajón hablan de billions, billones, resulta que igual que hacen con las yardas y con los pies y con, no sé, con las medidas de distancia y de peso, pues resulta que cuando ellos hablan de billones, se refieren a 1000 millones. Cuando ellos hablan de 3 billones, debería traducirlo el periodista que no se entera por 3000 millones. Pero como le ha dicho billions, lo traduce por 3 billones. No, rey, que es que son 1000 veces más lo que estás poniendo en tu escrito en castellano. Pero si en inglés ponía 3 billions, pues por eso son 3000 millones, no 3 billones. Coño, billón, ya lo sé. Pero es que hay un cambio de nomenclatura y de medición. La gente no lo sabe. Y aparecen noticias continuamente que vienen del mundo anglosajón, da igual, la fortuna que tiene no sé quién, o lo que ha perdido no sé quién en un solo día o en una sola semana. El periodista de turno, que lógicamente estudió periodismo y se saltó la clase de mates, porque como iba a ser periodista, ¿para qué le iba a necesitar él? Pues nada, entonces te multiplican por 1000 las cifras y nadie toma conciencia. Bueno, en este caso, yo lo leo bien, son 15 billones, casi 16 billones de dólares la deuda pública de Estados Unidos. Si nos pusiéramos en España, saldría más o menos 1,2 billones. Si nos ponemos aquí en España, a ver si me deja. Portugal, no. Spain, pues 1,129 billones de dólares. Pero claro, hay que pasarlo a euros. Estaríamos cerca de 1,2, porque ahora creo que el dólar está a 1,07 o 1,10 euros por dólar. Así que más o menos sería 1,2 billones. Y no está del todo actualizado. Pero si queréis podemos hacer la división. Dice, deuda pública por cápita, por persona. En este caso, unos 24.000 dólares, que serían unos 28.000, 30.000 euros por persona, se deben en nombre del Estado, pero el Estado somos todos. Por tanto, si el Estado debe 1.200.000 millones de euros, no, sí, 200.000 millones de euros, eso es, pues nosotros, cada uno de nosotros, debemos unos 28.000, 30.000 euros por cabeza. El que sean 4 en casa, pues ya sabe que deben 120.000 euros. No pasa nada, ¿eh? Pero habrá que pagarlos, ¿no? No. Ah, ya tenemos aquí algunos rebeldes que no quieren pagar las deudas. Bueno, que sepáis que no sois tan raros. España ha hecho impago de la deuda unas 12 o 14 o 16 veces en su historia, ¿vale? Y ocurre frecuentemente que alguien debe dinero y dice, no puedo pagar. Y el que se quede sin cobrar, ajo y agua, no puedo pagar. Claro, la cuestión, una de las reflexiones bonitas es pensar, hostia, si todos los estados del mundo sumados, por cierto, ¿quiénes son los estados que menos deben? Los colores hacen justicia, ¿eh? ¿Quiénes son los estados que menos deben? Todo África. No debe nada. Si no deben nada, ¿quién es el rico aquí? Si tú tienes un coche de 30.000 euros y debes 60.000 euros, y otro tiene un patinete de 100 euros y lo ha pagado, ¿quién es más rico? Oh, aparentemente es más rico el que tiene el coche de 30.000 euros, porque se pasea con un coche de 30.000 euros, pero debe 60. Claro, es muy fácil ser rico debiendo. Pero claro, es que deben, ¿cuánto hemos dicho? En billones de dólares, 16 billones de dólares prácticamente Estados Unidos, ¿no? Y si lo hacíamos per cápita, no sé a cuánto me salía, no lo he visto, no he fijado. Pero bueno, la cuestión es que, primero, ¿por qué los países que llamamos pobres, que no son pobres, que son empobrecidos, en realidad ni siquiera son empobrecidos, son saqueados, ¿vale? Porque estos países de pobres no tienen nada, ¿vale? La República Democrática del Congo, que es de los países más pobres del planeta, de pobre no tiene nada. Me fui una vez a Amberes, de viaje, de turista, y estuve en el Museo de los Diamantes. Y en Amberes es la capital mundial de los diamantes, donde los tallan, donde los venden, donde hay un mercado de diamantes brutal. Pero si en Amberes no hay diamantes, no coño. Los diamantes estaban en la República Democrática del Congo, que era el Congo belga, pero ni siquiera era el Congo belga, era el Congo leopoldiano, porque era del rey Leopoldo. O sea, no estoy diciendo que el Congo era de Bélgica, estoy diciendo que el Congo era del rey Leopoldo. O sea, el rey Leopoldo era el dueño de lo que vosotros veíais aquí, ahí como el Congo belga, era dueño de todas las personas que vivían, que para él eran esclavos, y de todas las riquezas que hubiera en ese país. Claro, te vas a Bélgica y hay estatuas del rey Leopoldo, que uno tendría que reflexionar, como en Barcelona hay una estatua de Colón,
Yo no digo que Colón fuera el más malo, pero desde luego la hispanidad llegando a Sudamérica hizo algo parecido. Ya veis ahí también que hay varios países pintados de verde porque deben muy poco. ¿Por qué deben poco estos países? Porque nadie les presta. Y claro, no me jodas, o sea, me robas, te lo llevas todo, y si yo intento hacer una emisión de deuda pública y que alguien me preste para poder invertir, para poder hacer infraestructuras, para poder gastar en educación, invertir en educación, o en sanidad o lo que sea, no me prestas, porque no podré devolverte el dinero. ¿Cómo que no podré devolverte el dinero? No, porque las concesiones de minas no pertenecen al Congo, pertenecen a una empresa que supuestamente ha comprado los terrenos. ¿A qué precio y a quién se los ha comprado? Así que luego lógico que venga una revolución y cojan y pasen a cuchillo a los dueños de esas empresas y digan todo lo que hay aquí, todo lo del Congo belga es para los congoleños. Y el que venga aquí lo pasaremos por el afilador. A veces pasa, claro, porque la gente aguanta la miseria hasta donde debe o hasta donde cree que puede. Bien, la cosa es, mientras voy hablando, la rueda sigue, ¿eh? La cuestión, otra pregunta muy chula es, vale, pero si todos los estados del mundo que representan a todos los ciudadanos que viven en estos estados, o sea, en todo el mundo, deben 58 billones de dólares, ¿dónde cojones viven los acreedores? Porque aquí vive toda la gente que vive en el mundo, vive aquí. Y los estados que representan a toda la gente que vive ahí, deben 58 billones de dólares. ¿A quién se le deben? Oh, a extraterrestres. O a ciudadanos que también viven aquí, concretamente en algunas islas pequeñas de ahí, cuando digo que viven, o que tienen ahí domiciliada su sede, ¿vale? Y que ganan dinero donde se vende. Se lo llevan sin pagar impuestos a donde no se paga impuestos. Lo tienen allí. Y cuando luego un estado empobrecido, que no pobre, o saqueado, o uno como el nuestro, dice, necesito dinero para pagar la sanidad, o la educación, o las infraestructuras, dicen, hombre, si quieres pídeme, haz una emisión de deuda pública, obligaciones del tesoro, bonos del tesoro, y aquellos que tengan dinero sobrante, que me lo presten con un interés. Y entonces, ¿quién compra deuda pública? Compra deuda pública aquel que tiene todas sus necesidades satisfechas y le sobra algo de dinero y dice, voy a invertir en prestar dinero a alguien que sepa seguro que me lo va a devolver. Si yo se lo presto a una persona cualquiera y se pone enferma o le pasa cualquier cosa, o desaparece, o se da la fuga, o se muere en el mar, igual me cuesta cobrar. Pero si se lo presto a un estado, es más difícil que el estado como tal desaparezca. No digo imposible, pero es más difícil. ¿Por qué? Pues porque se morirá uno, se morirá otro, pero el estado parece que es una estructura más sólida que una persona. Y por eso los estados se pueden endeudar a 30 años vista, a 50 años vista, a 60 años vista, a 100 años vista, a 200 años vista, a 500 años vista. ¿A cuánto tiempo se puede uno endeudar? Yo probablemente no se fiaría a alguien de mí que de aquí 70 años le voy a devolver el dinero. Diría, cabrón, 70 años, pues estarás fiambre. Pero en cambio el Estado, en la medida que confíes que el Estado seguirá existiendo, dices, no serás tú, pero serán tus hijos o los hijos de tus hijos, aquellos que sean residentes en el Estado y vivan en ese Estado y se sientan de ese Estado, tendrán que contribuir a pagar la deuda del Estado que ha contraído con los acreedores. Es más, yo, el que le he prestado el dinero, le puedo dejar en herencia a mis hijos esa deuda, porque si no la quiero cobrar yo, ya la cobrará mi hijo. O sea que trasladaremos el acreedor al hijo del acreedor y el deudor, que somos todos, al hijo del deudor, que serán... Con lo cual, a quienes más debería preocupar lo que aquí vamos a ver hoy, no es a vosotros. Porque en realidad esta deuda, la que tiene ahora mismo el Estado español, la va a pagar fundamentalmente los contribuyentes. Entonces, ¿cuánto os queda a vosotros, ¿no?, la media de edad que estoy viendo de contribuyentes? Menos tiempo de contribuyentes que si hubieran venido aquí chavales de 18 años, que estarían ahora con el móvil, que no aguantarían la charla más de 5 minutos, porque como no es TikTok, no me escucharían, porque dirían, bueno, abrevia. Coño, abrevia, que te voy a contar una cosa de hora y media. No, sí, hombre, hora y media me vuelvo loco yo, hora y media aquí encerrado. Pues te interesa, te interesa, porque tú vas a ser contribuyente los próximos 35 o 40 años, campeón. Así que quien va a pagar la deuda que te ha dejado la generación anterior, vosotros, que nos vamos a mirar de aquí y le vamos a dejar la deuda a ellos que arreen, bueno, que la paguen,
o que se revolucionen y no la paguen. Pero la revolución la tendrán que hacer ellos. Los que tendrán que ir a la batalla van a tener que ser ellos. Que no parece, porque harán una batalla, yo que sé, por TikTok, ¿eh? Una batalla virtual. Hacemos que no nos matamos, pero sin dolor. Pues vale. En el metaverso. Eso es, en el metaverso. Bien, pues esta es la primera presentación que yo quería hacer aterrizar a la gente, decir, ojo, ¿sabemos de qué hablamos cuando hablamos de deuda pública? Hablamos de estas magnitudes, 30.000 por cabeza en España, y aquellos que sean 4 en casa, 120.000. ¿Y cuándo se pagará esta deuda? Bueno, la deuda del Estado tiene un vencimiento, luego os lo puedo enseñar, está documentada, porque el Banco de España la tiene controlada y el Tesoro Público también, cuánto debe el Estado español, y cuándo tiene previsto ir pagándolo, e incluso a qué tipo de interés tiene que ir pagando esa deuda. O sea, está perfectamente documentada, está, vamos, sobre papel, y no hay ningún problema, y mientras haya, se pagará. Pero claro, si nos metemos en el Estado español, que enseguida lo vamos a ver, por cierto, cuando yo decía que la deuda del Estado la pagará el Estado mientras el Estado siga existiendo, no es una broma. Los Estados no resisten el paso del tiempo. De alguna manera, perdonadme un poquito esto, no se me enfade nadie, ¿vale? Hace apenas 5 años y medio, el Estado español estuvo a punto de desmembrarse por la zona noreste, ¿no? Ahí hubo un referéndum y 2 millones de locos salieron a votar, ¿vale? Mi padre durmió en un saco de dormir esa noche en un colegio para poder votar, ¿eh? Con 80 años. Yo le dije, va, que necesito el saco, y dice, no, lo tengo yo. No me dejó el saco de dormir, porque iba a dormir él. Y yo le decía, hombre, la verdad que está bien pensado. Digo, si vais todos los mayores, si os meten en la cárcel, ¿vale? Os van a sacar a los 2 días, porque como tengan que acordarse de que tienes que ir a mear cada 3 minutos, que las pastillas son la amarilla, la roja, no sé qué, que no te equivoques. Como le des el coñazo, como le das a mamá, a los 2 días a ti te sueltan, te devuelven a casa. O sea, ve tú ahí a pelear por la independencia. Bueno, ¿qué hubiera pasado si Cataluña se independiza? Que no sería la primera vez que alguien se independiza. De hecho, del Estado español se han independizado unos 25 estados antes, ¿vale? A lo que conocéis como Argentina, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Filipinas, el Sáhara. Eso era España antes, no se ponía el sol. Y ahora resulta que no son. O sea, que los estados... Hay un vídeo muy chulo en YouTube que podéis coger y ver evolución de las fronteras en Europa en los últimos 2000 años. Y van cambiando continuamente de colorines. Lo digo para aquellos que creen que España es lo que es, y será, y siempre fue, y por los siglos de... A ver, no, campeón, que esto cambia continuamente. Estoy a punto de perder el perejil, no olvidéis, ¿vale? Y antes o después cae la Ceuta y Melilla, ya lo veréis, ya lo veréis. Bueno, eso lo veremos nosotros, y Gibraltar español. Bueno, que es complicado, ¿vale? Es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si Cataluña se hubiera independizado? ¿Qué hubiera pasado con la deuda pública si se marchan 7 millones de ciudadanos del Estado? Me voy y la deuda, como está a nombre del Estado español y yo ya no soy, la pagáis entre los que quedáis. No, hijo puta, tú te puedes ir, independízate, pero hazte cargo de tu cuota de deuda. Porque algunos decían, os quedaréis sin pensiones. Yo pensaba, bueno, y sin pensiones y sin deuda, la deuda es española, ¿no? Es complicado. Por otro lado, ahora lo veremos, las pensiones, decían, os quedaréis sin pensiones. No, no os creáis. ¿Os ha enfadado este señor? Se ha enfadado, ¿no? Un poco sí. Sí. Pero no estaba de acuerdo. Porque no está de acuerdo con tu planteamiento. Bueno. Pues si pierdo uno cada 10 minutos, acabamos antes. Bueno, escuchad. Estamos aquí porque estás dando datos objetivos de cara, ¿no? Claro. El que se enfade por los datos objetivos, Quiero- pues, ¿qué le vamos a hacer? Quiero decir que además, yo a este me hace mucha gracia porque yo estoy muy acostumbrado a que me digan los demócratas. Igual se ha ido por el sonido de tu voz, que es fuerte, Sí, como dice el eso puede ser. periodista, Es vehemente, un hombre vehemente, Sí, entonces ha dicho, este me abruma. Bueno, pues va, sigamos. El caso es que, ya me he perdido. Bueno, la deuda del Estado, las pensiones. ¿Cómo se pagan las pensiones? No, por ejemplo, no os creáis que la Seguridad Social tiene una caja con vuestro nombre y vuestro apellido, que el dinero que habéis ido cotizando está allí puesto y te lo van a ir dando a medida que vayas necesitando. En absoluto. La Seguridad Social, en las arcas hay 0. Hubo un tiempo que había un fondo de reserva que tampoco estaba en la caja que ponía Seguridad Social, porque lo que hizo la Seguridad Social con aquel dinero que tenía sobrante durante aquel tiempo fue comprar deuda pública, o sea, prestárselo al Estado español. Así que la Seguridad Social española, con el dinero que le sobraba de las aportaciones de los trabajadores durante aquel tiempo,
Como no sabía qué hacer con el dinero, porque no le molestaban en una caja que pusiera seguridad social, se lo había prestado al Estado español. Por tanto, si el Estado español impaga la deuda, el que se quedaría sin cobrar sería la seguridad social y, de rebote, los trabajadores que habrían aportado a la seguridad social pensando que al tiempo iban a poder cobrar el dinero que habían aportado, que es que no está ahí. Pero en realidad el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se terminó, ya se terminó, ¿vale? En realidad hay una especie como de... han dejado como dos monedas diciendo no se ha terminado. Mientras no se terminen esas dos, no se ha terminado. Pero sí se ha terminado porque han hecho falta mucho más que esas dos. Y de hecho el Estado, el año pasado ya tuvo que prestar el Estado español a la Seguridad Social para poder hacer frente a las pensiones. Y eso también será una reflexión para después. Así que... ¿qué pasaría con las pensiones si Cataluña se independizase, o cualquiera, o Andalucía, no se enfade nadie, o Navarra, que tenéis un reino y que tenéis los fueros? ¿Qué pasaría? Bueno, en el caso de Navarra, ojo que vosotros también sois corresponsables de una parte de la deuda del Estado español, aunque tenéis los fueros y vuestra capacidad recaudatoria, nosotros, yo ya tengo esto civil, porque llevo más de 10 años aquí, o sea, yo también, y yo pago mis impuestos en Navarra, así que a efectos fiscales soy navarro. Pero, ¿qué pasaría si se independizase una parte? Pues habría que ver. Eso es lo que habría que discutir en los términos de la independencia, que es lo que ha pasado siempre cuando una parte de un Estado se ha desmembrado. Porque el concepto Estado es un concepto que no es real. Es un concepto construido, es una construcción social. Hemos aceptado que hasta aquí sí y de aquí para allá no. Las fronteras, hay algunas que son naturales, un océano, un mar, unos Pirineos, pero luego hay fronteras que son muy arbitrarias. Yo siempre pongo el ejemplo de un tipo de Hondarribia y un tipo de Hendaya, que resulta que son cada uno de un país, aunque salen a pescar a la misma hora, han tenido lío en fiestas, yo con tu prima y tú con mi hermana, hablamos lo mismo, los apellidos son muy similares, tenemos las mismas costumbres, jugamos en el frontón, hacemos casi todo igual, pero mi compatriota es Mohamed, que vive en Melilla, ¿vale? Y que además es musulmán y habla árabe, pero como en su DNI pone que es español, ese es mi compatriota. Y en cambio, el tío de enfrente, que se llama Chomin, que voy todos los días a tomar un chiquito ahí y tal, ese no, ese es del otro país. A ver, ¿quién ha puesto la frontera? ¿Por qué en ese momento? ¿Justo hasta allí? ¿Y por qué no un poco más allá? El Estado es una construcción social. Y como tal se puede mantener, se puede romper, y por tanto quien es responsable de devolver este dinero son estos estados que en este momento han emitido la deuda, y habría que ver quiénes forman parte de esos estados cuando haya que pagarla. Ahora vamos a ver si esa deuda se va a poder pagar, porque igual cuando os vayáis de aquí os vais más tranquilos. Si este mes se hubiera esperado, igual se llevaba una buena noticia. Ahora se yo con el mal rollo pero igual luego mejora. Yo quiero contaros una serie de conceptos. No sé qué tal veréis aquí los números, pero mal, ¿verdad? Vale, voy a intentar hacerlo un poquito más grande, ¿vale? A ver qué tal se nos maneja, ¿vale? ¿Qué tal ahora? ¿Ya me avisáis cuando se vean? ¿Se ven? ¿Se ven? Vale. Los de las últimas filas que no queríais sentaros delante, ¿seguís viendo? Bien, en cualquier caso, yo os los iré cantando más o menos y me servirán como guión para la explicación. Prácticamente, aunque no los vierais, os vais a quedar con la copla, ¿vale? Yo, como ha dicho Josu, que soy economista, pero yo quería ser actor o futbolista. A mí no me importaba mucho la economía. Yo estudié económicas porque era buen estudiante y cuando terminé COU, ¿y ahora qué hacer? Pues estuve en la cola de exactas. Me tocó un friki al lado en la cola y dije, yo con este no quiero estar. Y me cambié y me fui a económicas. Así tomé la decisión con 17 años de estudiar económicas. Creo que me acertó el friki. O sea, me ayudó a tomar una decisión que me ha venido bien, pienso. Pero a mí no me interesaba demasiado la economía. Cuando llega el 2008, la crisis de 2007-2008, que también yo tengo ya una cierta edad, empiezo a preocuparme por las cosas que tienen que preocuparnos cuando tienes esa edad. Cuando ya estás casado, cuando tienes una hipoteca, cuando tienes hijos. Y escribí un Christmas a mis amigos de 14 páginas. No cada año, lo hago así, pero ese año sí. Me puse a escribir, no sabía dónde parar, empecé a explicarles cómo estaba interpretando todo lo que estaba ocurriendo y les decía que lo que venía era muy heavy, que nos iba a cambiar las vidas, que probablemente nada sería igual, pero que lo más sólido que teníamos en ese momento eran las amistades y la familia. Y que por tanto tratásemos, por eso eran Christmas, tratásemos de cuidarlas, porque en el fondo es aquello que seguramente no perderíamos con todo lo que estaba por venir, ese vendaval
económico que estaba por llegar. Y los que hayáis tenido una vida más o menos habitual, como la mayoría de nosotros, pues habrá dado cuenta que cuando han venido mal dadas, la familia es la que más cerca acostumbra a estar, ¿vale? Y los amigos. Entonces, escribí ese crisma y tomé conciencia. Y desde entonces, empecé a cada vez a interesarme en más cosas. Yo esto no tenía nada de nada, ¿eh? Empecé a construirme yo mismo unos datos que tengo en las páginas web de donde descargarlos, y si alguno quiere acabar, yo le pasaré el fichero, regalado, así, sin más. A mí me lleva muchas horas, pero no importa, yo ya que lo tengo, no lo vendo, lo regalo. Es para pasarle el correo electrónico y a correr. Entonces yo fui apuntando conceptos que me parecían importantes. Y os los voy leyendo, aunque luego en otro de los cursos que doy, o en otras de las charlas que doy, acabo diciendo que probablemente toda esta información económica de la que hoy os voy a hablar y el próximo día también, en el fondo, no deberían ser los indicadores económicos más importantes con los que trabajar. Porque mucho más importante que el PIB, que seguro que lo habéis oído, y del que yo voy a hablar hoy, sería el índice de desarrollo humano. Es decir, ¿por qué nos preocupa más cuál es el valor de la producción de un país que preocuparnos por la longevidad, la calidad de vida, el tipo de vida que tiene una persona a partir de su jubilación, el número de fallecimientos tempranos, el nivel de educación de su población? Eso lo mide el índice de desarrollo humano. Y realmente, para lo que es vivir, es mucho más trascendente mejorar el índice de desarrollo humano que mejorar el Producto Interior Bruto. Y por tanto, si la prioridad de los gobernantes de cualquier país fuese mi primer dato clave, el primer dato que yo quiero mejorar en mi país desde que entro en el gobierno es el índice de desarrollo humano, aún si es en contra del PIB. Pues claro, si es que la gente lo que quiere es vivir bien, y eso implica que a lo mejor tenemos que hacer menos emisiones de CO2, porque va en contra de la salud. Ah, pero es que el PIB se reduce, que me da igual el PIB, que me importa más el índice de desarrollo humano, me importa más los niveles de salud. ¿Por qué no lo ponemos en el centro? Pero bueno, claro, yo estoy contaminado por el aprendizaje que también he vivido, y porque al final las noticias son las que son, y yo empecé a construirme toda esta información de datos relevantes, a los que quiero llegar en esta primera charla, para aterrizaros, pero hay 4 charlas, ¿vale? Entonces, ¿yo qué me construía? Desde el año 2007, no sé si lo veis un poquito aquí, he ido anotando todos los años hasta el 21, ¿lo veis? El 22 es que está por salir, estamos en enero del 23, pero pronto tendré los datos. No he querido poner los provisionales porque era para no darlos bien de calidad. Estaba solo el tercer trimestre del 2022, no ha salido el cuarto trimestre del 2022, con lo cual hubiera sido un dato que desvirtuaba porque le faltaría un trimestre, y he dicho, va, para lo que tengo que contaros hoy, con llegar al 2021 me vale. Y yo, cada cierto tiempo, me meto en las páginas, navego y tomo los datos de el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que, para que os hagáis una idea, había en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, esa caja que pone Seguridad Social, dinero para los jubilados, para poder pagarles cuando llegue el momento. En su momento, en el año 2007, había 45.000 millones, al año siguiente 57.000, al año siguiente 60.000, al año siguiente 64.000, ¿lo veis o no? 66.000, y a partir de aquí, 2012, 63, 53, 41, 32, 15, 8, 5, 2, y ya lo mantienen en 2, lo que os he dicho, pero en realidad no hay, pero han dicho esos 2 no los toques, porque si no tendremos que decir que está vacía, y ningún gobernante quiere decir, yo le he dado sepultura al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Entonces, con tal de no dar sepultura, mantienen 2, pero le piden prestado al Estado porque ya no tiene la Seguridad Social, por supuesto que no tiene Fondo de Reserva. Vale. Aunque lo tuviera, ese dinero no está en una caja que pone Seguridad Social preparada para ti, para ti, para ti. No, ese dinero estaba prestado al Estado español a un determinado tipo de interés, y en la medida que el Estado español fuera capaz de devolver el dinero que le ha prestado a la Seguridad Social sería capaz de pagar con el dinero del Fondo de Reserva el dinero de los pensionistas. Pero si el Estado español quiebra, la Seguridad Social, que era el acreedor en ese momento, ahora ya no, del Estado español, vería que no puede cobrar del Estado español y no podría atender el pago con el Fondo de Reserva. Ya no tiene Fondo de Reserva, pero es que da igual, porque tanto antes como después depende de que el Estado español sea solvente. ¿Estamos? Salvo que tengas un fondo de pensiones privado, cosa que alimentan desde el sector privado, desde el sector bancario, desde las compañías de seguros,
Es más, no solo lo alimentan, sino que la legislación lo favorece, y habría que cuestionarse por qué estamos permitiendo que aportar dinero a un fondo de pensiones privado tenga deducción fiscal. Por cierto, para que nadie se equivoque, yo aporto algo de dinero y por tanto yo me obtengo algo de deducción fiscal por aportar. O sea, claro, a ver, imbécil no soy. Pero, o sea, yo creo que hay que cambiar esa legislación para que eso no sea una ventaja fiscal. Y que por tanto la única forma de obtener ventajas fiscales sea cotizar en la seguridad social, que es la solidaria, que es la de todos. Pero bueno, a día de hoy está montado así, claro, si está montado así y yo puedo ahorrarme personalmente un dinero, tampoco voy a comprar un supermercado más caro, aunque sé que hay veces que tengo que poner una pinza en la nariz si entro en Mercadona. O a veces me compro un jersey que vale 20 euros y sospecho que lo han hecho en Indonesia. Vivir con la pulcritud necesaria para no tener ningún remordimiento de conciencia, a mí se me hace imposible. He venido en coche, podría haber venido corriendo desde Pamplona y así no emitiría CO2, o haber venido en el autobús, pero hubiera perdido 2 horas al ir, no hay autobús a la vuelta. Claro, es que... No, ahora tú sé consecuente al máximo con tus principios. No, pues no puedo. En el mundo en el que me toca vivir, no puedo. Bueno, sí puedo, me puedo ir al monte y quedarme ahí a vivir de ermitaño. Vale. El siguiente dato que tomo es la población. La población mayor de 16 años, la población activa, los menores de 16, el número de pensionistas, la población ocupada, la población parada y el porcentaje de trabajadores activos respecto de la población. Este dato sí me parece un poco importante. Es decir, ¿qué porcentaje suponen los trabajadores activos, por decir algo, cotizantes o generadores de Producto Interior Bruto? Ojo, según las cuentas del Estado, respecto del total de la población. Sí que nos tiene que preocupar porque de alguna forma la deuda pública hay que pagarla con euros. Y por tanto estos son los trabajadores activos, son los que de una forma u otra, ya sea en A o en B, o a medias o como puedan, generan lo que llamamos riqueza para el país, para el Estado, para poder devolver esa deuda que hay que pagar. Bueno, pues vamos a ver este porcentaje cómo ha ido evolucionando. Pero ojo, que es que el Producto Interior Bruto, que ya os lo he dicho, que resulta que es el santo grial para todos los gobiernos. O sea, cada año cuando cojo las cuentas de Navarra, la primera página, el primer párrafo habla de ha habido un crecimiento del PIB, el puto crecimiento del PIB, la obsesión del crecimiento del PIB, que nos va a matar a todos. El PIB crecerá, ya lo hablaremos en la última sesión, pero haceros una pregunta, al que le guste un pelín las mates. Todo el mundo dice que el PIB tiene que crecer a un ritmo del 2% para que no se genere desempleo y porque si no el país va a ir mal. El 2%, muy bien, venga, va, te lo compro. Un crecimiento del PIB del 2% recurrente, porque en cuanto no lo tengamos nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Vale, del 2%, por cierto, y no solamente que es para nosotros, también lo que es para los franceses, para los americanos, para los belgas, para los turcos, para los congoleños y para los indios y para los sudamericanos de todos los lados, ¿verdad? Claro, porque no querrás para ti una cosa que no quieres para los demás. Pues un crecimiento del PIB del 2%, que es lo que marcan los cánones y los manuales de economía que yo estudié, que estoy por quemarlos todos en el próximo San Juan. Esos manuales dicen, hay que crecer al 2%, porque había un tal Okun que dijo que si no se crecía al 2% se generaba desempleo, y la obsesión es, no, hay más maneras, es que igual tiene que haber desempleo, es que igual las máquinas tienen que empezar a cotizar. Pero, para otro día, ¿vale? Pero si crecemos al 2% durante 35 años, significa 1.02 por 1.02 por 1.02, el que no se va a elevar, que lo multiplique 35 veces, y le va a dar 2. Quiere decir que duplicamos el PIB cada 35 años, más o menos cada generación y media. Claro, pero duplicar el PIB significa duplicar la extracción de recursos de la naturaleza del planeta, significa duplicar las emisiones de CO2, porque para poder hacer PIB hay que transportar lo que has fabricado y tendrás que llevarlo de una manera u otra y generar el doble de residuos cada 35 años, porque todo lo que has producido, como luego lo tiramos, porque si no, porque claro, si los electrodomésticos fueran duraderos, el PIB no crecería, porque el PIB crece gracias a que los electrodomésticos se estropean, que ya están programados con obsolescencia, para que entonces puedas comprar otro y así el PIB crezca. Es que igual no quiero que crezca. Es que igual hay que romper con esa... Pero todos los días en el telediario, la obsesión, el PIB, el PIB, el PIB. Eso es un dogma del capitalismo que nos va a matar. Yo lo tengo mandado al mensaje. El capitalismo se está suicidando, pero con nosotros dentro. Vale, pues si cogemos el porcentaje... Ah, bueno, y otra más.
Mi madre, la desgraciada de ella, no ha aportado un euro en su vida al PIB. Nunca. No ha hecho nada por el PIB mi madre. No. Solo que ha criado 6 hijos, que trabajamos los 6, ahora cuida de mi padre, que está un poco ya estropeado, ¿vale? ¿Por qué no se contabiliza el trabajo doméstico o el trabajo de los cuidados? Todo eso no vale. Lo que están haciendo las abuelas con los nietos no tiene valor porque no les pagas. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Tú eres la abuela de unos nietos, tú eres la abuela de unos nietos. Pues ahora, que mis hijos te paguen a ti por cuidar de sus hijos y que tu hijo me pague a mí por cuidar de tus hijos. ¿Vale? Seguimos en el parque, igual las dos. En el fondo yo no voy a echar más ojos a los míos que a los tuyos, porque total, como estamos juntas en el parque controlándolos, ya, pero el PIB habrá aumentado. Porque claro, ahora hay 2 sueldos. Si el trabajo es el mismo, ¿por qué contabilizamos el valor de lo que uno aporta a la sociedad solamente si hay una retribución económica detrás? Pues eso es lo que hace el PIB, con lo cual tiene muchas trampas ese concepto como para darle la importancia que se le ha dado, ¿vale? Bien, si me cojo este dato de aquí, lo que os decía, el porcentaje de trabajadores activos respecto a la población total, de alguna manera, en la lectura que harían seguro en un noticiario de derechas, seguro, dirían, en el año 2007 había 45 personas trabajando de cada 100 personas en el Estado. Pero voy bajando del año 2007, ¿vale? Voy cantando números, 45, 43, 41, 40, 39, 37, 37. Claro, estos son años duros del desempleo, ¿vale? En el año 2011-2012. 38, 39, 40, 41, 42, 42, 41, 43. ¿Vale? Ahora estamos en el 4309 del año 2021, que era un año que hubo después de la pandemia, volvió a haber unos niveles de trabajadores. Pero también hay muchas trampas aquí, porque antes una persona trabajaba 40 horas a la semana, era un trabajador. Ahora han troceado ese trabajo, lo han convertido en 3 trabajos discontinuos, temporales, además indefinidos, porque la nueva ley te dice no lo tienes que considerar indefinido. Hazme un contrato indefinido, pero discontinuo. Sí, pero indefinido. Pero sí, pero discontinuo. Ya, pero es indefinido porque lo que me importa es la puta estadística. Y entonces es indefinido, porque como aunque trabaje un día sí, 8 no, es indefinido, es indefinido. Antes te hacían un contrato de un día, un contrato de un día, un contrato de un día. Ahora te hacen un contrato de un año, trabajando un día cada 8. Vale, pero ya eres indefinido. Ya no eres un... Y sigues estando como trabajador reconocido durante todo ese tiempo. Habría que ver si realmente, y hay una estadística que la tengo en otra pestaña de por aquí, que son las horas trabajadas. No me importa tanto el número de personas que tengan la condición, el carnet de trabajador, sino el número de horas trabajadas. Eso si vuelvo a entrar en bucle y mi prioridad es las horas trabajadas remuneradas, porque las horas trabajadas no remuneradas no aparecen en las estadísticas. ¿Vale? Bien. Así que yo he ido recopilando durante todo este tiempo todos estos datos, pero yo realmente la charla que venía a dar hoy, y ya me he comido 48 minutos, no era esta, luego tengo aquí datos de parados, bien, y aquí, a ver si llegamos aquí, yo creo que vamos a llegar aquí, venga. Bien, quiero que veáis, a partir de aquí, en color azul, tengo los ingresos del Estado. Cuando digo los ingresos del Estado es lo que el Estado recauda, fundamentalmente el Estado recauda a base de impuestos. O de tasas, pero fundamentalmente a base de impuestos. Y los 3 impuestos principales son el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades y el impuesto del valor añadido, el IVA, ¿vale? Realmente, cada vez más es el IVA, el impuesto de la renta, y cada vez menos es el impuesto de sociedades. También controlo cómo ha evolucionado cada una de las entradas de dinero al Estado por cada una de estas vías, con la trascendencia que eso tiene, porque el impuesto de sociedades lo pagan las empresas, y el impuesto de la renta y el impuesto del IVA lo pagan, el de la renta, los que trabajan aquí, y los del IVA, los que consumen aquí. ¿Qué ocurre? Que, desgraciados de vosotros, no sabéis deslocalizaros, y seguís viviendo aquí donde vivíais siempre, donde tenéis vuestros afectos, las personas que queréis, vuestra familia. Si os aprendierais a deslocalizar y, por ejemplo, tributaseis en Luxemburgo y consumieseis en la isla de Montserrat, pues pagaríais menos impuestos. Coño, ¿por qué no os deslocalizáis? Hombre, porque me sale un poco complicado ir cada día al súper a la isla Montserrat. Está en el Caribe, está complicado. Pero las empresas sí lo pueden hacer, porque crean una SA en la isla de Montserrat, tienen la SA aquí en España que factura, vende
aquí, por cierto, vende aquí, produce en Indonesia, vende aquí, que es donde más dinero se puede obtener por ello, traslada los beneficios a la isla de Montserrat, no paga impuestos de sociedades porque justifica que aquí no ha ganado dinero, y toda la basura la tira en Somalia porque hay un estado directamente desaparecido, que no hay ni estado, ni hay gobierno, ni hay nada, y no hay ni policías para perseguirles. O sea, van con un barco y lo tiran todo allí a la basura porque es mucho más barato que intentar reciclar o intentar hacer o sea, mandar los residuos a donde puedan ser reconvertidos o reciclados o lo que sea, ¿vale? Y así funcionan las multinacionales, claro. Hemos convertido el planeta entero en un terreno de juego donde ellos se pueden mover, pero los demás no podemos deslocalizarnos. Con lo cual he controlado cómo ha ido evolucionando la recaudación por IRPF y la recaudación por IVA en porcentaje sobre los ingresos del Estado y los impuestos de sociedades en porcentaje sobre la recaudación del Estado. Y cada vez los hombros que sostienen las cuentas del Estado son los que no nos podemos deslocalizar. Cada vez más el peso del IVA y del IRPF es mayor y el peso del impuesto de sociedades es menor. Y así vamos, y hay que hacer algo al respecto. Estoy muy contento. Yo solo tengo aquí de testigo. Hará 6 años o así que os comenté que había que cambiar el impuesto de sociedades y llevé la propuesta al Parlamento de Navarra. Por supuesto no me escucharon. Bueno, sí me escucharon, pues hicieron ver que me escuchaban, pero no me hicieron ni caso. Luego nos fuimos a Bruselas, en nombre de ATTAC. Estuve en Bruselas, en la Comisión Europea, que nos estaban contando lo que estaban haciendo para evitar que esto pasase. Porque veníamos a avisarlo, pero al mismo que nos lo contaba le dije, porque él era asesor fiscal y le habían contratado para darnos la charla él, y le dije, mientras tú me estás contando lo que estáis haciendo para evitar que esto pase, ¿hay alguien en tu despacho que trabaje para seguir haciéndolo cuando la legislación haya cambiado? Me dijo, sí, con lo cual, se me pongo un ejemplo que somos, en los estados somos correcaminos persiguiendo al coyote, y el coyote son las empresas multinacionales, ¿vale? Siempre van por delante y cada vez recaudamos menos de las empresas multinacionales y ahora, decía, hace 6 años fui con esta propuesta y últimamente, hoy mismo en la radio y últimamente vengo oyendo que ya en Gran Bretaña, en Estados Unidos, están diciendo que las grandes empresas tienen que pagar más sí o sí, ya se habla de un impuesto especial a los bancos, se habla de un impuesto especial a las energéticas, a las empresas que más dinero ganan, que es que se lo estaban llevando crudo para otro lado, para no pagar aquí, ¿vale? Bien. Voy a leeros la cifra de los ingresos del Estado, de cada uno de los años desde el año 2007. Quedaros con, más o menos, con los números. 442.000 millones en el año 2007, 442.000. Y a partir de aquí, 409, 373, 391, 387, 390, 396, 400, 417.000. Hasta 2015, el Estado no volvió a recaudar lo mismo que había recaudado en el 2007, que fue el año, digamos, último antes de la crisis. O sea, el Estado tardó 8 años en volver a recaudar, por una u otra vía, lo mismo que en el 2007. Sigo, 425, 443, 472, 488, 465 en el 2020, porque la pandemia bajó mucho el PIB, que es la parte de la economía visible, y por tanto la parte de la economía imponible, sobre la que pueden hacer presión fiscal, y 526.000 en el 2021, ¿de acuerdo? Son estos números de color azul que os he pintado aquí. Pero ahora vamos a ver los rosas. No tiene nada que ver con género masculino y femenino, ¿eh? Rosa es un color del mundo, rosa, ¿vale? Y el azul es otro color. Yo tenía que hacer uno, como siempre se ha hablado de números rojos, pues yo pensé, los rosas me sumarán en el rojo, y los azules cielos me sumarán en el azul marino, nada más, ¿eh? No tiene ningún otro tipo de connotación. Entonces los rosas, que son los gastos del Estado, como conceptos de gasto del Estado, a ver, como conceptos de ingreso ya os he dicho cuáles eran, el IVA, el IRPF, fundamentalmente, ¿verdad? Pero si vamos a los gastos del Estado, tenemos como gastos del Estado, principalmente, remuneración de los asalariados públicos, consumos intermedios, compra de materiales, también tienen papelería, gasolina para la Guardia Civil, yo qué sé, consumos, los digo los principales, ¿vale? Subvenciones que conceden, intereses de la deuda, que luego incidiremos en los intereses de la deuda, ¿vale? Prestaciones sociales,
desempleo, todo tipo de ayudas, ayuda a la dependencia que hay ahora, bueno, lo que sea, transferencias sociales en especie de productos de mercado y inversión. Cuando haces carreteras, eso, aunque es un gasto, se considera una inversión, ¿vale? Porque la carretera está allí para varios años. En definitiva, os leo también los gastos del Estado año a año, pero os lo pongo junto con el dato de debajo, no sé si lo vais a ver, ¿vale? Os voy a leer estos números rojos, que son los gastos del Estado desde el 2007, ¿de acuerdo? Acordaros que los ingresos del Estado del año 2007 eran unos 442.000, me parece recordar, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué lo sé? Digo recordar, hago trampas, porque yo calculo muy rápido. Porque veo que los gastos eran 422.000 y aquí he hecho una línea que se llama superávit o déficit público, ¿vale? Que es la resta de los ingresos menos los gastos, con lo cual podemos ver cada año si hay más dinero recaudado del que se gasta o más dinero gastado del que se recauda, ¿vale? Como en tu casa y como en la mía, ¿vale? Entonces, el año 2007 los gastos del Estado fueron 422.000. Era un año en que había mucha gente trabajando, muchas empresas construyendo, muchas empresas pagando impuestos sobre la construcción, empresas con beneficios, ¿vale? Desde que yo estudio economía, es el único año que he visto de color verde en mi vida. Nunca había visto el color verde hasta el año 2007. Pero solo lo vi ese año y nunca más. O sea, ahí petó. Coño, ahora que llegaba el color verde, pues se acabó el color verde. Duró solo un año, ¿vale? Ese año hubo superávit público. 20.000 millones de superávit público. Pero a partir de ahí, los gastos, claro, 422. Acordaros que cuando el año 2008 viene la crisis, los ingresos ¿qué hacen? Bajan. Pero los gastos, mucha gente al paro, suben. Así que los gastos fueron de 459, 494, 493. Os recuerdo que los ingresos estaban bajando, 490, 510, sigo leyendo los números. 510 que son 510.000 millones, ¿vale? Pero me ahorro el pico, 473, 468, 474, 473, 480, 503, 526, 580 el año de la pandemia, porque el Estado asumió muchos costes salariales que le deberían corresponder a las empresas, y 609.000 en el 2021, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con el dato bonito. El bonito es, ¿cuál? La diferencia entre los ingresos y los gastos, ¿vale? De ahí nace la famosa palabra, que habéis oído hablar alguna vez, del déficit público. El Estado tiene ingresos públicos, gastos públicos, y si haces la resta, el superávit público, que casi nunca suena, o el déficit público, que suena mucho más a menudo, ¿verdad? ¿Sí? Habéis oído hablar del déficit público. No es lo mismo que la deuda pública, que hablaremos después. El déficit público es un tema año por año. Este año que ha habido déficit o superávit. ¿He gastado más de lo que ha entrado o ha entrado más? Las gallinas que entran por las que salen, o un poco más, o un poco menos, o cómo ha ido, ¿vale? Eso es el déficit público, o el superávit, o el déficit, o el déficit, o el déficit, o el déficit, porque el superávit solo lo puedo decir una vez, ¿vale? Bueno, pues si vamos viendo el déficit o superávit, pero que siempre es déficit, ha sido de 20.000 millones en el año 2007 positivo, y a partir de aquí 50.000 millones, 120.000 millones en el 2009, os recuerdo, 120.000 millones cuando los ingresos fueron de 373.000. O sea, los ingresos del 2009 fueron 373, los gastos fueron 494 y el déficit público fue de 120.000. Me voy a parar un momento. Se me va otra enfadada. Que no acabo. No lo tengas tan en cuenta, que tú sigues. Sí, sí. Bien. ¿Alguno que le suene un poco la música? A ver. Cuando oís hablar del déficit público, normalmente no lo dan en cifra, porque al número no le gusta a nadie. Suelen darlo en cifra comparada. Dicen que el déficit público es de un porcentaje determinado. ¿Os suena el porcentaje más o menos habitual del que hablan del déficit público? ¿De cuánto es el déficit público? Del 5, del 6, del 3, ¿verdad? Sí, más, si os suena un poco, ha habido un déficit público del 3,5, del 4,5, del 5,5, del 6, un año catastrófico del 7%. Pero acaba la frase, campeón, ¿del 7% de qué?
Es que la palabra porcentaje solo tiene sentido si terminas la frase. El 7% respecto de qué. Daos cuenta que el déficit público fue 120.000 respecto de unos ingresos de 390, me ha parecido que he dicho, ¿no? ¿Alguno que se le haya ocurrido hacer un poco la regla? A ver, 120 de 390 no es un 5, ni un 6, ni un 7, ni un cojón. 120 de 390 es algo menos del 25. ¿Sí o no? ¿Y por qué no hablan? Sí, ¿por qué no hablan de un déficit público del 25? Es que esa es la realidad. O sea, con unos ingresos de 3,90 los gastos han sido 4,94, así que me ha gastado 120.000 más que los 3,90 que he recaudado. ¡Hostia! Eso en cualquier casa sería echarse las manos a la cabeza de ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¡Para! ¿Qué ocurre? Que el porcentaje te lo dan sobre el PIB, no sobre los ingresos. Pero es que el PIB no está en esta jugada. O sea, claro, y si yo comparo el déficit público español con el PIB norteamericano, pues me dará el 0,2%. Sí, claro, respecto del PIB de Norteamérica. Pero ¿por qué me metes el PIB de Norteamérica aquí si estamos hablando de los ingresos públicos y de los gastos públicos? Ah, bueno, porque así el porcentaje me sale más pequeño. Sí, coño, pero no explica la realidad porque lo tomas sobre un dato que no estaba en la película. Y la frase termina un 4,5% de déficit. Pero no te dicen sobre qué. Dímelo. Sobre el PIB. Vale. Y como la gente no sabe lo que es el PIB, pues vamos, será un 4,5%. Sí, pero sobre el PIB. ¿El PIB qué es? El PIB no está aquí. El PIB es el valor de toda la producción del Estado, tanto la que recauda el Estado como la que no recauda el Estado. El PIB más o menos es de 1 billón, 1 y 12 ceros, cuando el Estado recaudaba 3,90, es decir, ese año más o menos, del billón del valor de la producción remunerada, porque lo que hacen mi madre y mi abuela y la que cuida a un niño pequeño eso no lo cuentan, pero la producción retribuida del Estado era de 1 billón con 12 ceros, y el Estado solo no recauda todo, recauda una parte a través de los impuestos, recaudaba 3,90, pero de 3,90 se gastaba 4,99, o de 3,70 se gastaba 4,99, ¿vale? Quiere decir que el Estado tenía desbocada la proporción entre lo que recauda y lo que gasta. Y claro, el déficit de ese año fue de 120.000. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo puede el Estado gastar 4,94 si solamente ha recaudado 3,70? Pidiendo prestado. Deuda pública. La deuda pública no es lo mismo que el déficit público. La deuda pública es el acumulado de los déficits. De alguna manera, tú, cuando no te llega, pides, ¿vale? Pongamos que yo recaudo 3 y gasto 4. Tengo que pedir 1 a alguien que me deje uno, tú me dejas uno, te debo uno, ¿vale? Al año siguiente recaudo 5, pero me gasto 7. ¿Alguien que me quiera dejar esos 2? Tú me dejas 2, vale. Ya debo, el que le debo a Josu, 1, la deuda pública es 1, más 2, más los intereses del cabrón este del Josu, que no se va a ir solamente con el 1, que quiere un poco de interés, porque si no, no te presto, ¿vale? Vale, con lo cual ya tengo 3. Si al año siguiente mi recaudación es de 6 y mi gasto es de 8, he de pedir otros 2 a ti. Entonces ya debo 1 a ti, 2 a ti, 2 a ti. Llega un momento que dice Josu, págame, no te preocupes, ni le miro para que no. Entonces, ¿te importa dejarme 1? Y me deja 1 para pagarle a Josu, tío, ¿ves cómo pago? Yo pago siempre. Bueno, pago porque he encontrado otro pingatis que me ha dejado. Si no encuentro otro rápido que me deje, encuentro, hostia, que no le puedo pagar a Josu. Y como Josu se ponga a decir que yo no pago mis deudas, igual nadie más me deja, ¿vale? Con lo cual yo tengo que hacer lo posible para encontrar otro que sustituya a Josu en este momento. Y luego, ¿quién ha sido el segundo? Tú. Cuando este se ponga nervioso y diga que quiere cobrar, tengo que pedir prestado. La diferencia de lo que ingrese y gaste ese año, es decir, el déficit de ese año, más el vencimiento de la deuda de ese año, para poderle pagar a él, porque esto es lo de WeThink, pero multiplicado por 6, ¿vale? Total. Vamos a fijarnos ahora, ya que estamos, en 2 datos, en los gastos y en la deuda. La deuda del Estado, primero voy a leer los gastos, lo que decía, 4,22, 4,59, 4,94, 4,93, 4,90, 510,
473, 468, 474, 473, 480, 503, 526, 580 y 609. Estos han sido los gastos. Pero la diferencia entre ingresos y gastos, y por tanto la deuda, o sea, el déficit es superávit de 20.000, déficit de 50, déficit de 120, déficit de 103, déficit de 119, déficit de 76, déficit de 63, déficit de 57, déficit de 47, déficit de 36, déficit de 31, déficit de 38, déficit de 115 en el año 2020 y déficit de 82 en el año 2021. Pero claro, como la deuda es la suma de los déficits, pues, no es exacta, pero es prácticamente, ¿vale? O sea, simplificando no es exacta porque tú puedes pedir prestado para guardarlo en el cajón. Pero sí, pero es, ¿vale? La deuda pública era 384.000 millones en el 2007, 440, 569, 648, 743, 827, no, 927, 1.025.000, 1.084.000, 1.113.000, 1.145.000, 1.183.000, 1.208.000, 1.223.000, 1.345.000 y 1.427.000 millones al cierre del 21 de gastos o aumentando ingresos. Para que haya superávit, ¿no? Y así con el superávit de cualquiera de esos años, ¿no? Pues puedo empezar a devolver. Y los ingresos del 2021 fueron 526.000. O sea, 526 de ingresos, 609.000 de gastos. Déficit de 82. Claro, recortar gastos, por ejemplo, podemos quitar, pues yo que sé, un poco de personal de sanidad, o un poco de profesores, o podemos quitar a ellas la dependencia, o quitar el subsidio de desempleo y se jodan, total, hostia, pues que les den, ¿no? Total, ahí tiene que morir, ¿no? O podemos aumentar los ingresos, ¿eh? Pero claro, como las multinacionales no, porque se lo han montado muy bien para no tributar aquí, pues pongamos un poco más de presión fiscal sobre los que se han quedado, pues pringados por quedarte, ¿eh? Los que vivís y residís aquí, consumís aquí, pagaréis un poco más. Entonces, esta diferencia que hemos dicho que están de 572, sí, de 527 a 609, ¿vale? Si consiguiésemos recortar los gastos de 609.000 a 526.000, que significa pegar una tajada de 80.000 millones sobre 609, viene a ser una séptima parte, o sea, 1 de cada 7 euros de gasto del Estado, ¡faja! O sea, a alguien le va a tocar, ¿vale? Si consiguiéramos hacer eso, ¿vale? Recortar, porque aumentar la presión fiscal igual no, pero si recortamos los impuestos, hay los gastos en un 16, en un 15, un 18% de los gastos del Estado, con las consecuencias que eso tenga. Allá la revolución, que la gente me haga huelgas, yo aguantaré el tipo, los sanitarios parados, los profesores incendiados, pero es que hay que recortar porque hay que gastar menos, porque el Estado no da para todo, ¿vale? Si consiguiéramos eso, ese año tendríamos 1.000 millones de superávit, recortando un 16% de las partidas de gastos. Sin consecuencias sociales, sin que nadie se enfadase, ¿vale? Todo de buen rollo. Entonces, con 1.000 millones de superávit, en 1.400 años de austeridad como ese, podríamos cancelar la deuda. 1.427, por ser exactos, ¿vale? Solo hay que resistir, austeramente, 1.427 años el Estado español, ¿vale? Resistiendo con un 16% menos del gasto actual, ¿vale? Sin que nadie se enoje, y ya con eso, pues ya saldamos la deuda. Claro, es que la deuda ahora es esta. Pero si habéis fijado en el cuadro, cuando he empezado, en el año 2007 era de 300 y pico mil. Y estamos ya en 1.400.000.000. Hostia, ha ido muy deprisa, ¿no? Que con Franco, España era pobre pero honrada. España era de color verde. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis si hemos visto el mapa de color verde? Nadie le prestaba. No debíamos nada y teníamos pantanos. O sea, que casi que fue igual, hasta fue bueno. Ahora se me van a ir otros. No, esperad, estoy bromeando, que es irónico, ¿vale? Sí, tengo que ir, ¿eh? Seguro, ¿eh? Que era ironía, que era ironía. Bien. Es verdad, no tenía deuda prácticamente. De hecho, sí que empezó a tener deuda durante el primer gobierno socialista.
Decía Alfonso Guerra que cuando ellos dejaran el gobierno, a España no le iba a reconocer ni la madre que la parió. Y fue verdad, hay que decirlo, hay que decirlo. Hicieron muchas cosas mal, ¿eh? Yo no he votado nunca socialista. O sea, a mí no me vais a pillar. Y de hecho María Chivite me vino a proponer incorporarme a su partido hace un tiempo, hace mucho tiempo, igual ya ni se acuerda, pero me lo dijo en una fiesta de Navarra Televisión, y se enfadó mucho porque yo le dije que yo no podía, que yo en el Partido Socialista no podía estar, que era el partido de los GAL. Me sentó muy mal, se enfadó mucho se enfadó, me dijo que ella no estaba y que ella no tenía nada que ver, digo, ya, pero el partido sí, y a mí eso me pesa demasiado. Y dije, eso por un lado. Y por otra, en el 1 de octubre en Cataluña del 2017, la participación del Partido Socialista no fue todo lo amable con los catalanes que yo hubiera querido. Digo, así que si me meto aquí, a casa no puedo volver. O sea, tengo que ir a hacer la cena de Navidad en tu casa. Así que no, se me hacía muy difícil. Pero yo no voto nunca socialista, pero es verdad lo que decía Alfonso Guerra cuando dejó el Partido Socialista al gobierno de España en el 82. Del 82 al 94 estuvieron los socialistas, ¿vale? España cambió. Por ejemplo, y esto hay que reconocerlo, se puso el subsidio de desempleo que no existía antes. Y se hicieron muchas carreteras gratuitas y autovías. Es algo en Cataluña. En Cataluña seguían siendo de pago. Pero por el resto de la península se hicieron muchas autovías y es importante que se hicieran. Se hicieron muchas escuelas públicas, se hicieron hospitales públicos. Y verdaderamente, yo creo que España cambió en esos 12 años. Sí, se notó un cambio. España se europeizó. Sí, para mí estuvo bien. Hay que decir, solamente digo, porque hay que decirlo todo, que gastó el gobierno socialista en 12 años de gobierno los ingresos equivalentes a 14 años. O sea, claro, si tú te gastas en 12 años la recaudación de 14 años, claro que se nota. Coño, a mí también, si me dejas que decore tu casa y luego te dejo a ti la factura, te la pongo hecha monísima, ¿eh? De revista, claro, pagando tú. Entonces, al final siempre hay que valorar a un político por lo que hace, y no digo que esté mal. España necesitaba endeudarse para poder crecer, para poder acometer inversiones en infraestructuras. Otra cosa es lo que los políticos se llevan bajo manga, eso siempre me pondrá enfermo. Lo que hizo Roldán, lo que hacía el hermano de Guerra, lo que han hecho el Partido Popular en todos los sitios donde han tocado mano. No hay ninguna, bueno, si hay alguno, lo siento, ¿eh? El Partido Popular que no puede caminar sin pisar una porquería suya, ¿eh? Bueno, pues es verdad, el Partido Socialista generó deuda. Y todo esto lo venía a traer porque hay otra forma de cancelar la deuda, que no es subir impuestos, que no es reducir gastos, y que no es, ¿cuál era la otra que había dicho hasta ahora? ¿No? Bueno, la otra sería impagarla, ¿no? Bueno, bien, pero hay otra. Y esto es importante que lo tengáis en la cabeza, ¿vale? Porque lo hablaremos otro día, cuando hablemos de cómo se crea el dinero, cuánto dinero hay, quién crea el dinero, por qué puede crearlo él y yo no, hasta cuánto puede crear. Cuando llegó el gobierno del Partido Popular, en el 94, rebajó la deuda, la redujo sin subir impuestos. ¿Cómo lo hizo? Vendió. Vendió Endesa, vendió Camsa, vendió todas las empresas públicas que ganaban dinero y que generaban ingresos para el Estado, las vendió. La pregunta es, ya que lo vendes, ¿a qué precio? ¿A quién se la vendes? No, a mi compañero de pupitre, se llama Villalonga, ha estado solo 2 años y ya nunca más ha tenido que trabajar. Coño, qué suerte, qué listo era tu compañero de pupitre, ¿quién copiaba de quién? O sea, claro, la pregunta es, bueno, ¿lo vendiste? ¿Había que venderlo? No lo sé. Dicen que si no rebajábamos la deuda por debajo del 60%, no cumplíamos los criterios de Maastricht y por tanto no podíamos entrar en la Unión Europea. Que habría que preguntarse si ha sido una buena idea. Porque no todos los países están en la Unión Europea, no todos los países avanzados están en la Unión Europea, no todos los países europeos están en la Unión Europea, no todos los países europeos tienen la moneda única. Gran Bretaña no tiene la moneda única, Suiza no está en la Unión Europea y no le va mal. Claro, es un paraíso fiscal. Bien, pero claro, alguna ventaja tiene que tener. Pero hay algún otro país, alguno nórdico quiero recordar, que no está en la Unión Europea. No todos están. No es una o esto o nada más. Habría que ver hasta qué punto nos ha venido bien y hasta qué punto nos ha venido mal. Pero bueno, es una decisión que ya se tomó y ahí está. Entonces,
El Partido Popular lo que hizo fue vender empresas públicas. Pero ahora los griegos, cuando su deuda a proporción, es menor, pero a proporción era más bestia, y tuvieron los cojones de revolucionarse, y dijeron, vamos a hacer un referéndum por si queremos pagar lo que nos paga la deuda. Los acreedores, la troika, apretó mucho, como que les hizo un corralito, que no había ninguna necesidad de hacerlo, pero lo hizo porque querían sangrar a la población y que dijeran, vais a votar, pero vais a votar cagaos de miedo. Y una semana antes del referéndum les hizo un corralito, que podían no haberlo hecho, pero lo hicieron para decir, esto es lo que os va a pasar si no pagáis la puta deuda. Y la gente con dos ovarios, o con dos cojones, votó que no pagamos la deuda. Votó oxi, en griego no. Y entró ahí un gobierno que era el de Sísipas y Varoufakis, y apretaron tanto que se partió el gobierno. Y Varoufakis se salió, y Sísipas dijo, yo aguanto. Sísipas es el tenista, ¿no? ¿Cómo es? Tsipras. El tenista no estaba, era muy joven. Bueno, pues al final Grecia pagó. ¿Y cómo pagó? Pues vendió islas. Vendió el puerto del Pireo, ya no es de los griegos. El puerto del Pireo no es de los griegos. El puerto del Pireo es de una empresa que lo ha comprado. Como pasa en Sudamérica, como pasa en el Congo, que las minas de diamantes no son de los congoleños, son de una empresa belga que es la dueña de las minas. Que puedo entenderlo, pero ¿a qué precio se las has vendido? ¿Le has vendido las minas del Congo? Vale, ¿a qué precio? No. En el caso de las minas del Congo, a ningún precio porque las heredé del rey Leopoldo. Y como era suyo, pues ahora es mío. Ya está. Claro, es que no me extraña que la gente diga a cuchillo. Al final dices, tío, que te lo llevas y tú vives muy bien y yo vivo muy mal. Vale, pues una forma es vender cosas. Entonces, se podría pagar la deuda española sin tener que subir impuestos ni reducir los gastos, vendiendo cosas. ¿Qué puede vender el Estado español? Hombre, empresas públicas no quedan muchas. Intentaron venderla online hace no mucho, hace 7 años o 6 años, pero no había compradores. No, porque dicen, cabrón, me vas a vender la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado y al día siguiente de que te la haya comprado, porque eso sí que da dinero, porque al final es un montón de recaudación, todas las semanas se recauda un montón de dinero y solo devuelven en premios la mitad de lo que recaudan, con lo cual es solo una máquina de gling. Pero claro, la tiene el gobierno. Al día siguiente que el gobierno la venda, dice, ahora legislo y ahora ya hago que cualquiera pueda hacer apuestas. Coño, como no me das garantía de que el gobierno nunca va a dejarme vendido luego, no la quiso comprar nadie, la online. Y la sigue teniendo el gobierno. ¿Pero podría vender alguna empresa más? Pues sí, alguna más podría vender. Pero es que el Estado todavía puede vender muchas cosas. Los derechos de pesca de los próximos 10 años, o de los próximos 30 años, o de los próximos 50 años. Y todo lo que salga de los mares, de las aguas territoriales españolas, puede ser vendido a una empresa a la que le concedas la licencia de explotación, o de montar piscifactorías, o de tal. Pues eso es suyo, claro, eso es suyo, eso es del Estado, y lo que es público se puede vender. O puedes vender el derecho de poner molinos de viento en la Plaza del Sol, si es pública, donde te la gana, si hay viento, oye, yo lo permito. Es que a los ciudadanos les molesta un poco el zumbido. Es igual, coño, todo hay que hacer caja. A ver, se puede hacer o pasos de alta tensión, o se pueden hacer muchas cosas en la medida que el Estado es propietario de terrenos o puede legislar, porque también puede expropiar, porque tiene esa capacidad. Como Estado, el Estado puede vender muchas cosas todavía, muchísimas, saltos de agua, con lo cual estás vendiendo el valor de la producción energética del salto de agua de la concesión que acabas de dar para los próximos 30, 40, 60 años. Y si hubiera petróleo en algún sitio del Estado español, podrías primero privatizar el terreno y luego venderlo a precio del valor del petróleo que hay ahí debajo. O es más, como hay sol, puedes empezar a vender zonas de la ribera, que no haya nadie, y decir, todo esto te permito poner paneles, y de lo que el sol que caiga sobre aquí, como es sol español, pues tú pagarás un porcentaje del dinero que obtengas al vender la energía gracias al sol español, que ya es amarillo, solo le falta el rojo, que a veces también está, y entonces es patriota total, ya lo ves que el sol es español. Bien, claro, ¿se puede pagar? Sí. La pregunta es,
si nos compensan, si como ciudadanos, claro, porque hemos puesto en el centro del argumento el PIB, la deuda, el déficit, en vez de el índice de desarrollo humano. ¿Estamos? Bien, pues este es el nivel de deuda que tenemos a día de hoy. Vamos a ver si puedo bajar un poquito más, porque hay alguna reflexión adicional. Para el próximo día, que os la dejo ya en bandeja, me he tomado la molestia, aunque soy un poco raro, de ver a cuánto ascendió la ayuda al sector bancario español. Este sector bancario español que acaban de tener unos resultados sumados de 9.000 millones en el año 2020, solo en el año 2022. 9.000 millones, ¿vale? Bueno, pues cuando el sector bancario lo pasó mal, las ayudas fueron, año por año, estas cifras que veis aquí, 696 millones, 772, 3.000, en definitiva, la suma de la ayuda al sector bancario es de 73.126 millones. Este dato es un poco tramposo. Estos son los que fueron de ayuda directa. Ha habido más ayudas, pero no les gusta decirlo. Por ejemplo, diciendo, cuando pierdas dinero, el dinero que perdiste, cuando ganes dinero no pagarás impuestos, porque te dejaré que te restes de los impuestos que te tocaría pagar cuando ganes, la parte de impuestos proporcionales a las pérdidas que tuviste. O, por ejemplo, porque se creó la Sareb, y la Sareb compró toda la mierda que había en los bancos a un precio razonable para que los bancos no perdieran tanto, pero luego la Sareb ha perdido dinero, porque no ha podido vender a precio normal lo que había comprado a precio por encima de lo que valía realmente. Pero ya lo sabían que lo valían menos, pero había que salvar al soldado Brian, el sector bancario. Y por tanto, la Sareb ha perdido dinero después, que no aparece dentro de esta cifra. Si contáramos todas las ayudas que de modo indirecto, pues total, la deuda directa al sector bancario ha sido de 73.000 millones. Os recuerdo que la deuda es de 1.427.000. Hombre, pues bien, vendría bien que fueran 73.000 millones menos, ¿vale? Pero hay otra que me interesa un poco más. Se me ocurrió, soy friki, coger la línea de los gastos de cada año de los intereses de la deuda. Solo los intereses. Los intereses son esa cosa que nace de la nada. O sea, tú dejas una deuda en la nevera por la noche, a la mañana abres los ojos y es más. Pero en la nevera estaba la deuda, sí, pero ella sola, hay unos gremlins que por las noches se reproducen y la deuda ha crecido. ¿Y alguien ha hecho algo físico para que la deuda haya aumentado? No. No ha ocurrido nada, nada, solo el paso del tiempo. Y como el tiempo ha pasado, si me debías 8, ahora me debes 9. ¿Por qué? Porque el tiempo ha pasado. Ya, pero tú no me has dado nada nuevo a mí de valor. Bueno, pero el tiempo ha transcurrido y ahora ya me debes 8, y ahora me debes 9. Esto es el concepto de interés. Y es discutible si el concepto de interés debería existir o no. No existe desde que el mundo es mundo el concepto de interés. Yo tengo hermanos. Si un día uno me daba una galleta de su paquete, al día siguiente, seguro que me decía, ¿ayer te di una? Sí, pero se conformaba con una. Me decía, una, pero ¿cómo ha pasado un día? A ver, campeón, que me diste una galleta, te vas a llevar una galleta y como te pongas tonto, una de cada. Una príncipe de Bequelar y la otra de la mano. Claro, ¿qué me estás pidiendo? ¿Dos galletas porque me diste una? Que no, que eres mi hermano. El concepto del interés no es consustancial a la naturaleza humana. No es algo propio de la naturaleza humana. No es algo que exista desde que el mundo es mundo. De hecho, la pena es que uno de los principales teóricos que escribió y ayudó a que el concepto de interés se implantase fue un tal Martín de Azpilicueta. La calle donde vivo yo. Un navarro. Que fue un navarro muy listo, pero él, no solo él, pero fue de las personas que más teorizó sobre el concepto del interés, de interés compuesto, y bueno, entonces, desde entonces, resulta que hay intereses sobre el dinero. Y por tanto, los que prestan dinero esperan recibir el dinero que han prestado y un poco más. Por el concepto de interés, que no es consustancial a la naturaleza humana. Que yo con mis hermanos me he dejado dinero y me he devuelto el mismo dinero que me habían dejado y nada más, porque somos hermanos. Y si no es hermano, sino que es de la tribu, da igual, uno de la familia, se le deja y que te devuelve, que te han prestado y se acabó. No hay más.
¿Por qué le tienes que devolver más? Porque alguien dijo que el concepto de interés era legítimo. Discutámoslo. No sé si es legítimo. No sé si es natural en las personas cobrar un interés. Pero bueno, se implantó. ¿Qué pasa? Consecuencia. El culpable de que tengamos que crecer el PIB al 2% anual es el concepto mismo del interés. Porque si no crece, no puedes devolver el 2% de rentabilidad al que no ha hecho nada. O sea, las deudas quedarían impagadas, salvo que haya un crecimiento del PIB del 2%. Y eso permite que se pueda remunerar. Pero claro, el problema es que crecer al 2% anual va a acabar con la especie humana. No con el planeta, el planeta seguirá dando vueltas aquí, aunque deje gira al revés. Que ahora nos han acojonado con que ha empezado a girar al revés. Joder, tenía que ser ahora. Coño, en serio, después de la pandemia, ahora tenía que girar el eje del revés. ¿No podía esperar un par o tres de años normales? No. Bien, no creo que lo del eje nos mate, ¿vale? Entonces, el planeta seguirá, pero la especie humana quizá no. Igual nos hemos cargado la especie humana. Habrá otras especies, pero la humana igual acabamos con nosotros. Entonces, ¿de verdad que tan importante es el concepto de interés? Tanto como para obligar a que el crecimiento del PIB pueda acabar con la especie humana, para poder satisfacer el 2% de interés de los codiciosos. Pues esa es la reflexión. Entonces, se me dio por sumar los intereses de cada país. Hay los intereses que ha pagado España año tras año sobre la deuda. Como la deuda va creciendo, el interés cada vez es más gordo porque la deuda es más grande. Eso por un lado. Y por otro, también depende del tipo de interés. El tipo de interés se estaba disparando en el 2010, 2011, 2012, estuvo España a punto de salir. ¿os acordáis que salíamos, que se rompía el euro y que no sé qué, y que Mariano Rajoy consiguió un préstamo en condiciones ventajosas y no sé qué, porque no hubo rescate? No hubo rescate, no hubo rescate, no. Hubo todos los rescates del mundo juntos. Porque estábamos en el año 2012, pues con un déficit de 119.000 millones. ¿Vale? ¿Y qué pasaba? Que los acreedores decían, pero tú no vas a pagar nunca, perro. No, si eso ya, como soy gallego, ya veré. No, a mí no me sirve, ya veré. Quiero saber que me vas a pagar. Es que no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Que como estaban todos los países bastante agujereados, el que tiene pasta, aquel, el de las Islas Vírgenes, el que no ha contribuido en los impuestos aquí, porque se lo ha llevado allí, y le sobra, y dice, ahora voy a gastar este dinero, coño, lo voy a prestar y con un interés. Porque me han dicho que esto funciona así. Entonces este tío te presta dinero y dice, pero a ver, ¿quién necesita dinero? Los alemanes dicen, yo necesito dinero, también tengo déficit. Los españoles, yo también necesito dinero, tengo déficit. Los griegos, yo también tengo déficit y deuda. Tía, ¿cuánto me das si te presto el dinero a ti? Si te compro tu deuda, ¿cuánto me das? El alemán dice, yo te doy un 2. El español dice, yo también un 2. Y el griego dice, yo un 2. Ya lo dice con miedo. El que tiene dinero, ¿a quién le presta? Al que más confianza tenga de que se lo va a devolver. Con lo cual, si yo te lo presto a ti, al alemán. Porque me da pinta que el gallego no va a devolverlo y el griego van a gobernar los rojos, o sea que menos. O sea que no. Se lo presto a los alemanes, que gobiernan al CDU, al 2%. ¿Qué ocurre? Que el español necesita dinero porque tiene que gastar los 119.000 millones de más, tiene que conseguirlos de algún sitio. Y dice, por favor, que alguien me preste. Y dice, hombre, si quieres que te presten, paga más. Bueno, te ofrezco un 5. El alemán pagaba un 2. Pero tú tienes que pagar un 5 para que te preste a alguien, porque al 2 se oye el eco. Y al 3, y al 4, y al 5, dice, bueno, ya te presto yo al 5. Coño, avaricioso, al 5, Sí, 5. Te cobro una prima de riesgo, porque contigo es más riesgoso prestar que prestar al alemán al 2. Por eso te quiero cobrar el 5. Así que España tenía que pagar un plus de peligrosidad del 3% respecto de los alemanes que pagaban al 2. Así que España pagaba al 5. ¿Qué digo al 5? Al 6. Es más, al 7 la prima de riesgo llegó a estar 5 puntos por encima de la deuda alemana. Pero claro, si coges el tamaño de deuda que tenemos y en vez de pagarle el 2%, le pago el 7%, los intereses se me disparan. Esto no, claro, y los intereses forman parte de los gastos, que eran de las líneas rosas que se juntaban en la roja, y la roja menos la azul, ¿vale? Es el déficit, y se me acumula con la deuda. Esto es una rueda que no para, que esto no sé cómo yo voy a terminar. Bueno, pues yo es que no sé qué va a ser de mí. Pues el euro se va a romper. Pues me voy a salir y no voy a pagar. Y los acreedores, que doctor nos dijeron, no, antes de que te vayas, ya vamos a hacer algo.
Y el Banco Central Europeo hizo lo que nunca había hecho, que es ponerse a prestar dinero automáticamente, el Banco Central Europeo directamente a los estados. En verdad no, porque no lo puede hacer. Lo ha hecho, de una forma simulada, pero lo ha hecho. Ha prestado dinero a los estados de forma encubierta a un tipo de interés más bajo, para que no reventasen las costuras de la deuda de todos los estados europeos, que podemos ver al dibujo para ver cómo está toda la Unión Europea de color, A ver cómo está de color la Unión Europea. Pues toda la Unión Europea, si lo hago más grande, no sé si hay alguna lupa por aquí para hacerlo grande esto. Supongo que habrá, pero no... aquí. ¿Aquí? ¿Este de aquí? Vale, pero veis que Europa está rojita, ¿no? Todo lo que es la Unión Europea, claro. Entonces, para que no reventase, el Banco Central Europeo se puso a prestar dinero. Pero en cualquier caso yo sumé los intereses que hemos pagado. Los que hemos pagado, ya no digo si han venido con prima de riesgo, o salvados por el Estado, o por quien sea. La suma de los intereses pagados por el Estado español desde el año 2007, los de antes no los tengo. Pero desde el 2007 he sumado los intereses, porque soy un curioso, y me salen 408.000 millones desde el 2007. Pero si consigo, que los conseguí no sé cómo, desde el año 1995 se han pagado 648.000 millones en intereses. Con lo cual, tenemos una deuda de 1.427.000, pero casi la mitad de la deuda no es dinero gastado en educación, en sanidad, en carreteras, en hacer cosas provechosas. No. Casi la mitad es la suma de los putos intereses. Aquí tengo que decir puto en voz alta, ¿vale? No se me enfade nadie. Porque son los intereses los que han causado la mitad de la deuda que acumulamos. Es que el problema de la deuda sería la mitad si no hubiera intereses. Pero claro, hemos tenido que pagar intereses. ¿Por qué? Esto viene para la siguiente clase, para la siguiente charla. ¿Quién crea el dinero? ¿Quién creó el Banco Central Europeo? ¿Quién tiene la autoridad para crear el dinero del Banco Central Europeo? ¿El Banco Central Europeo no es una institución europea? ¿No debería estar al servicio de los ciudadanos europeos? ¿No sería el mejor servicio de los ciudadanos europeos que el dinero que cree se lo presta a los estados para que hagan cosas, infraestructuras, sanidad, educación, a interés cero? ¿Qué necesidad tiene el Banco Central Europeo? Vale, que cobren los que están allí dirigiendo, eso es muy poco dinero. ¿Qué necesidad tiene el Banco Central Europeo de ganar dinero con el dinero? Ninguna. Pues el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos españoles al 0% en los tipos negativos, y los bancos españoles son los que pueden prestar dinero al Estado español, al 2, o al 3, o al 4, o a la prima de riesgo según manden. ¿Cómo? Sí, que el Banco Central Europeo le presta dinero a los bancos para que los bancos le presten dinero al Estado español. ¿Y a cuánto le presta el Banco Central Europeo a los bancos? No, al 0. Porque como a él no le cuesta dinero, lo hace cuando... ya está, lo hago. Toma, te lo presto. ¿Y ahora qué hacen los bancos? Se lo prestan al Estado español, pero al 3, claro, porque tengo que ganar dinero. Ah, bueno, pero entonces los bancos españoles son una institución pública. No, los bancos españoles son empresas privadas. Hay uno que es del Lagotín. ¿Cómo? ¿Una empresa privada? ¿Pero entonces yo también puedo hacer esto? No, tú no. ¿Por qué? No tienes licencia bancaria. Bueno, ¿y cómo se consigue la licencia bancaria? Ah, no la puedes conseguir. Hay muy pocas. Tienes que cumplir una serie de requisitos. Pero lo podemos intentar. No, mejor no. Y ahora déjame que os enseñe, porque tenía otra cosita aquí, y ya terminamos, por hoy. ¿No? ¿No queréis un rato para preguntas? Sí. Quería enseñaros, a ver aquí. Tengo un cuadrito que me conseguí no sé cuándo, del 1990 al 2022, mapa de la concentración bancaria en España. ¿Lo veis? De 109 entidades a 8, pone el titular, ¿lo veis? ¿Se lee? Vale, y aquí a la izquierda de todo están todas las entidades bancarias que había, ¿las veis? Caja Granada, Caja Provincial de Granada, Sa Nostra, Caja Murcia, Caja Panadés, Caja Madrid, la Caja de Canarias, Caja de Ahorros de Sogorbe, Castellón, Ávila, La Lletana. Todo eso ha ido a morir a la Caixa. ¿Se ve, no? El simbolito de la izquierda, de la derecha. No las leo todas, La Caja de Ahorros de Alicante, la Caja General de Ahorros de Torrent, la Caja General de Ahorros de Provincial de Valencia. Todo eso a Sabadell. La Caja Postal, Caja Postal era un banco público.
para que digan que no puede haber bancos públicos. Claro que puede haber bancos públicos, es que debe haber bancos públicos. Si no, que le pregunten a la gente que vive en la montaña qué ha pasado con las entidades privadas. Como no les da dinero tener un cajero en un lugar de allá, pues les han dicho que los cajeros, si acaso, te hacen unos 70 kilómetros y consigues algo de billetes. Y si no, pues ya vendrá alguien a traerte. Que yo es que aquí no tengo negocio. Pues la banca pública lo haría, porque lo haría la caja postal, porque lo haría a través de la oficina de correos, y correos sí que ha habido en todos sitios. Donde llega el cartero, puede llegar el dinero. Bien, el Banco Hipotecario de España, el Banco de Crédito Local, todo esto al BBVA, todo esto al Santander, todo esto a Ibercaja, todo esto a Unicaja Banco, todos estos a Banca y todo esto a Cuchabank. ¿Lo veis, no? Ahora hay 8 entidades fundamentales. Me echaba de menos Bankinter y EvoBanco, no sé, no los he visto por aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Desapareció, no? No, Bankinter no, sigue existiendo, ¿no? Sí. Bien, el caso es que si hay tanta concentración bancaria, no hay competencia. Y si no hay competencia, ahora está pasando que las hipotecas, ¿vale? Que rápidamente se han subido todos al carro de subir los tipos de interés en cuanto han podido, ¿vale? Pero en cambio no están remunerando las cuentas de ahorro. Oye, sobre los intereses subirán en el pasivo y en el activo. Subirá que cobrarás más a los que te piden prestado, pero le darás algo a la gente que tiene en la cuenta bancaria. No. ¿Por qué? Porque ningún otro banco lo está haciendo. ¿Cómo puede ser que ningún otro banco lo esté haciendo? Porque solo hay 8. Y nos sentamos en la misma mesa a menudo y hemos decidido que no vamos a remunerar. Y es el Estado de Europa que menos dinero está remunerando. Pero es un tema de competencia. No hay competencia. ¿Vale? La otra cosa que os quería enseñar. A ver si puedo. Es que he cerrado las dos. La otra era... Ah, bueno. La otra os enseñaré el próximo día. Era solamente cómo había crecido el balance del Banco Central Europeo. Cuando digo el balance, no quiero ser muy técnico, me refiero a la masa monetaria en circulación del Banco Central Europeo. Lo veremos el próximo día porque hablaremos de cómo se crea el dinero, cuánto se puede crear, quién lo crea y cómo funciona todo esto. ¿Vale? Entonces, hasta aquí más o menos me parece suficiente, a ver qué tal. Si me dejo algo importante en esta misma pestaña, os puedo contar más datos que tengo y además al que lo quiera se lo puedo pasar, ¿eh? Ya lo veis, está aquí. Tengo lo mismo por Navarra, lo mismo, los datos de Navarra y además tengo quién gobernaba en cada momento. A ver si lo tenemos por aquí. Tengo más información, tengo el tema... Ah, mira, aquí, Partido Socialista, en el resumen, ¿lo veis, no? Partido Popular, PP-PSOE, porque aquí fue un tiempo que fue en 2019, aquello que hubo varias elecciones que había que repetir y tal, ¿vale? Y luego, bueno, el techo de gasto, que es un concepto lo que se marcó cada año, que cada año nos saltamos el techo de gasto, nunca cumplimos el compromiso de déficit de la Unión Europea. Esta me gusta mucho, esta dibuja quiénes son los tenedores de la deuda, es decir, quiénes son los acreedores. ¿A quién se le debe el 1.427.000? Es importante, porque a los tíos a los que les debes la pasta, tienen bastante capacidad de presión sobre tu cuello. Me refiero sobre los gobernantes. Entonces, si lo veis, aquí, hasta 2018 tengo hecho este mapa, a ver, si veo la traducción de los colorines. Están yendo a comprar letras del tesoro, que por lo menos te dan un poquito de interés. Pero, como veis, han desaparecido prácticamente del mapa, ¿vale? En parte también porque cuando alguien pone su dinero en un plan de pensiones, no lo sabe, pero está comprando deuda pública, a lo mejor, porque su fondo de inversión ha comprado deuda pública, solo que en el dibujo aparece como de color azul, porque para el Estado quien ha comprado la deuda pública es el fondo de inversión del Banco Santander. Pero claro, es gente de ciudadanos que viven aquí, pero ellos no son conscientes. Lo importante es que quien toma la decisión de comprar o no comprar es el Banco Santander. Por tanto, cuando el Banco Santander presiona al Estado para que legisle en un sentido o en otro, le dice, ¿a que no te compro la deuda? No te compro la deuda significa, ¿a que no te presto más? ¿A que no te renuevo? Porque cada año vencen algunas de estas azules y verdes, hay que pagarlas. Pero la forma de pagarlas es pidiéndole al siguiente azul o al siguiente verde. Porque rojos ya veis que casi no hay. ¿Vale? Así que hay mucha capacidad de presión de los acreedores sobre los deudores. El deudor es el Estado, pero quien siente esa presión sobre su cabeza son los políticos que gobiernan, porque saben que si no, van a hacer un impago. Estados Unidos, habréis oído que estaba cerca del default, ¿lo habéis oído? El default significa que ya no puede pagar su deuda. Y eso va a ocurrir. Bueno, va a ocurrir, salvo que tengamos 1.427 años de austeridad como aquellos que os hemos comentado. Se va a pagar la deuda alguna vez.
Claro. Eso hablaremos el próximo día. Claro, la máquina. ¿Podrían hacerlo? Sí. Lo han hecho. Lo han hecho y lo van a volver a hacer. Claro que sí, pero mientras puedan aguantar sin hacerlo, lo harán. Porque si no, habrá un estallido social. El verde, buena parte del verde a día de hoy es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, mañana por la mañana, coge un botón y dice, me doy por pagado todo lo verde, y no le pasa nada. No le pasa nada de nada, porque me dices, un ciudadano que ha puesto sus ahorros, ese sí que lo quiere cobrar. Pero el Banco Central Europeo puede eliminar esa deuda mañana por la mañana y al día siguiente volver a crear el dinero. Sí puede. Digo que se la está perdonando a los bancos españoles. Bueno, vale, pero que el Banco Central Europeo Quiere decir que se le está perdonando. podría condonar la deuda. El deudor no es el Estado español. El deudor es... No. Es cierto, tú dices, se la estaría perdonando a los bancos españoles. No, habría que legislar para que, en la medida que yo no le quiero cobrar la deuda al banco español, que le he prestado dinero para que el banco español le preste la... Pero no, el problema es que a día de hoy, lo verde ya la tiene el Banco Central Europeo. Es deuda que el que la va a cobrar es el Banco Central Europeo. Sí, el Banco Central Europeo no puede prestártela en primera instancia, Ya, pero luego se va. pero se la puede comprar a los bancos después. Vale. Con lo cual, le ha prestado dinero, el Banco Español lo ha comprado al Estado español y luego el Banco Español se lo puede vender al Banco Central Europeo en segunda instancia. Con lo cual, podría romperlas. Sí que es verdad que todos los Estados miembros de la Unión Europea tendrían que pactar que la condonación de deuda fuera proporcional a la cantidad de deuda y a la participación de cada Estado como socio del Banco Central Europeo, ¿vale? Pero es igual, a todos les vendría de puta madre. Y tendrá que acabar ocurriendo, o eso, o estrangular la sociedad hasta que se revolucionen. Tú verás, ¿vale? Está guay ver estos gráficos porque te ayuda a entender muchas cosas, ¿vale? Aquí tengo otro de los tenedores, también, el mercado de trabajo, la seguridad social, puestos de trabajo y horas, lo que os comentaba. Tengo los balances de la suma de los balances de todos los bancos españoles, la recaudación por tipo de impuesto, bases y tipos en el Estado español, la evolución de tipos de impuestos sociales, y esta que me gusta mucho, esta la hice antes de ir aquello de que fui a Bruselas. Este es un mapa donde he puesto por años y por países, cuando un Estado baja el tipo de impuestos sociales en ese Estado respecto del año anterior, lo pinto de rosa. Cuando no lo toca, se mantiene el mismo color. O sea, siempre que veáis un rosa es que ese año el impuesto sociales, el tipo, ha bajado respecto del año anterior, en ese país. Y en verde si lo suben. ¿Qué creéis que predomina? El rosa. Hay una competencia estúpida entre todos los estados y entre comunidades. Si yo bajo el tipo de impuestos sociales, entonces las empresas vendrán aquí a instalarse, pero eso es bobo. Boba. Esta competencia que hacéis os perjudica a todos. Y lo que hago abajo de todo, que no lo estáis viendo, es un ratio promedio de cómo ha bajado el tipo impositivo de impuestos sociales en promedio en la Unión Europea en los últimos 20-25 años. Claro, ha bajado 10 puntos. Pero esa presión fiscal han tenido que trasladarla ¿a quién? A los que no se deslocalizan. IVA e IRPF. No podéis entrar en esta competencia, porque además hay un competidor que no está en el cuadro, que se llaman paraísos fiscales, y que para ellos es tan fácil como llevar ahí sus beneficios. Con lo cual, cualquier cosa que les cobres, aunque sea solo un 10, les va a parecer mucho más que un 5 o que un nada, porque lo pueden hacer llevando el dinero a otro lado. ¿Vale? Bueno, pues el que quiera este fichero yo se lo paso. Está ahí terminado porque no siempre le dedico a estas cosas, ¿vale? En la evolución del IPC. Aquí tengo el índice de Gini, que es cómo está de repartido la igualdad entre los ciudadanos de cada país. Cuanto más rojo y más oscuro, más desigualdad. Y, ¿qué más? Esto nada, y bibliografía. Hasta aquí, y ahora si me queréis hacer preguntas, por cierto, ha seguido subiendo este cachondo, ¿eh? Y la deuda pública de todos los estados ya es mayor que antes. Hasta aquí un poco lo que sería la explicación de hoy. Para el próximo día quiero hablar de cómo se crea el dinero, quién lo crea, por qué lo crea, cuánto puede crear, quién ha dado permiso, qué es dinero realmente, qué es el dinero realmente. Porque cuando descubramos lo que es el dinero realmente, nos vamos a sorprender. Cuando yo le hago un regalo a mi hija en Navidad y le pongo un vale por 2 entradas, no son las entradas, es un vale por 2 entradas de un concierto durante el próximo año. ¿Eso tiene valor? ¿Es dinero? Mi hija puede, si tiene un amigo que se fía de mi hija y se fía de mí,
mi hija decirle, va, si me das 15 euros, te doy el vale de mi padre. Y yo me he comprometido a comprar 2 entradas de un concierto durante el año. Mi hija no le gusta tanto la música y dice, vale, si alguien le da 15 euros a cambio de eso, es que eso ya era dinero. Desde el momento en que yo lo he parido. ¿Y cuándo lo he parido? Cuando he decidido crearlo. ¿He creado dinero? Sí. ¿De curso legal? Hombre, no valdría en todos los lugares, pero en un ámbito razonablemente reducido serviría. Tenemos que hablar sobre lo que es el dinero. Bueno, pues esto hasta hoy, ¿vale? Y el que quiera que venga el próximo día.